¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches a todos. El día de hoy estamos muy felices de poder compartir con ustedes una vez más nuestro programa más importante, que es el programa de Filosofía para la Vida que tenemos y desarrollamos en Nueva Acrópolis, no solamente aquí en el Perú, sino también en todos los países donde se encuentra Nueva Acrópolis, ya que es nuestro programa principal. Este curso es tan importante porque consideramos que la filosofía es una actitud natural en el ser humano. Empieza desde el principio. Bien, bienvenidos otra vez a Nueva Acrópolis, a este espacio virtual que tenemos para todos ustedes desde que comenzamos en este reto de poder acercarnos a través de otras vías. Y como veníamos diciendo, vamos a compartir hoy nuestro curso principal, que es el curso de Filosofía para la Vida. Como les decía, este curso se desarrolla en muchos lugares donde se encuentra Nueva Acrópolis. Estamos en más de 50 países en el mundo y tenemos 36 sedes a nivel nacional. ¿Por qué la filosofía es importante para nosotros? Porque consideramos que la filosofía es una actitud natural del ser humano y es una actitud muy importante porque nos acerca a respuestas que nos van a ayudar a vivir mejor y también a ser mejores personas. Muchas veces nosotros hemos recibido clases de filosofía y por ahí que nos hemos ido alejando de esto que es tan importante. Pero todos somos filósofos. Todos en algún momento de la vida nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? A veces nos sentimos grandes, a veces nos sentimos pequeños, a veces nos sentimos impotentes frente a algunas cosas y surgen preguntas. Y en este tiempo que tenemos o que hemos tenido de cuarentena, de cambio de vida, seguramente han surgido muchísimas preguntas, porque nos hemos visto obligados a entrar un poquito a nuestras casas y entrar también hacia nosotros mismos. Y cuando uno está consigo mismo, se encuentra con sus propias preguntas, se encuentra con sus defectos, se encuentra también con sus virtudes y surgen interrogantes como ¿quién soy? ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué no puedo cambiar algunas cosas de mí? ¿Cuál es mi proyección hacia el futuro? ¿Tendré un destino? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y esas preguntas que en algún momento pueden ser hasta incómodas, requieren una respuesta, nos piden una respuesta. No es posible que nos quedemos solamente en la pregunta. Y como decíamos, esta actitud es una actitud tan natural en el ser humano que existe desde que existe el ser humano. Y hay muchas, muchas personas que se han hecho nuestras mismas preguntas y felizmente y afortunadamente para nosotros han encontrado muchas respuestas. Y es de esas respuestas que se compone justamente nuestro curso de filosofía para la vida. Vamos a acercarnos a los sabios, a los filósofos, a las enseñanzas de las grandes culturas de la historia, para poder beber de ellas y para poder también compartirlas
y extraer algunas enseñanzas que nos puedan servir en el día a día. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestro curso de filosofía para la vida? Hoy voy a comentar algunos de los puntos de nuestro curso de filosofía, si bien es un tema muy extenso porque hablamos de todo un programa de estudios, pero tocaremos algunos temas. Este curso está conformado por 3 módulos. El primer módulo es el módulo Conócete a ti mismo. El segundo módulo es Despierta tu guerrero interior. Y nuestro tercer módulo es Sabiduría para encontrar tu destino. Entonces, es un curso que en principio se ha programado durante 3 meses. Hay muchísimos horarios muy variados que ustedes también pueden escoger. Si van teniendo alguna pregunta sobre el curso o sobre los temas que vamos a ir conversando, me escriben o nos escriben aquí en los espacios en los que estén conectados y el equipo que está gestionando toda esa transmisión nos la va a hacer llegar para ver que podamos darle alguna respuesta o que podamos compartir la reflexión también. Muy bien, entonces en el módulo 1, que es Conócete a ti mismo, vamos a ver la filosofía como un estilo de vida. Sí, puede ser la filosofía un estilo de vida. Sí, ¿cómo sería eso? Como decíamos, nosotros tenemos preguntas y tenemos que responderlas. Eso es lo ideal. Porque cuando nos quedamos en la pregunta, como que estamos un poco en el limbo. Al tener respuestas podemos comprender la vida. Nos hemos preguntado, por ejemplo, eh, ¿qué hay después de la vida? ¿No? ¿Qué hay cuando sucede la muerte? ¿Existe el destino? Y entonces cuando comprendemos esto, cuando encontramos las respuestas a estas preguntas, vamos a ir por la vida con una mayor serenidad seguramente y mayor seguridad. Cuando descubramos cómo desarrollar nuestras virtudes, cómo controlar un defecto, porque todos estamos en esa lucha de querer superar nuestros defectos, y de repente encontremos la enseñanza de algún sabio, de un filósofo que nos dé una respuesta, que nos dice, por ejemplo, no resiste un minuto más, yo voy a verme llamado a aplicar esas respuestas a mi vida. Entonces, al llevarlas a mi vida, definitivamente esa filosofía, esa forma de pensar, esa forma de buscar respuestas va a transformar mi vida, se va a convertir en un estilo de vida. ¿Sí? Y entonces voy a saber cómo llegar a desarrollar criterios que me ayuden a llevar una vida más armónica, más equilibrada y que contribuya definitivamente a mi felicidad. Entonces, la filosofía sí puede ser un estilo de vida. Otro de los temas que es tan importante es el de las 7 dimensiones en el ser humano. En diferentes culturas como Grecia, Egipto, en la India, se hablan de diferentes dimensiones del ser humano. Y nosotros tenemos conciencia de algunas de esas dimensiones. Sabemos que tenemos un cuerpo físico, eh, conocemos las limitaciones de nuestro cuerpo físico, a veces nos da pereza, a veces estamos con mucha energía, sabemos que también tenemos un plano espiritual, ¿no? Sabemos que hay otros espacios como el aspecto emocional, el aspecto mental, pero de todos ellos que están dentro de nosotros, ¿quiénes somos realmente? Porque a veces nos sentimos con todas las ganas de comernos el mundo y otras veces no estamos tan animados. A veces estamos muy enojados y otros días estamos muy alegres. A veces estamos muy concentrados y enfocados en lo que queremos y otras veces procrastinamos muchísimo. ¿Quiénes somos nosotros? A veces somos de una manera en nuestro trabajo o con nuestra familia o con nuestros amigos. Y entonces eso también como nos lleva a una inquietud. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Esto es muy importante para poder eh, ir encontrando cierta coherencia en nuestra vida. Conocer las 7 dimensiones en el ser humano. En general, estas 7 dimensiones se dividen en dos. En aquello que nosotros
conocemos y vemos, por ejemplo, el cuerpo, las emociones o la mente, porque eso es muy evidente en una persona, pero hay un algo interior que percibimos, ese algo interior que nunca envejece, que se mantiene entusiasta, que siempre aprende. ¿Quiénes somos nosotros? Ese ser interior siempre pide que lo escuchemos, pero a veces lo dejamos de lado. Ese es un tema muy bello y muy rico, muy interesante que podemos descubrir en nuestro curso y nos va a ayudar muchísimo a conocernos un poquito más. Otro tema que está muy en relación con quiénes somos es el tema de la conciencia, esa capacidad de también conocerse, dominarse, que tiene mucho que ver en dónde pongo yo mi foco de atención, desde dónde tomo las decisiones de mi vida. Lo tomo desde los problemas que tengo, desde mis preocupaciones, desde mis intereses personales o desde un criterio que tenga un poquito más de prudencia, un poco más de justicia, desde mis valores, desde mis virtudes, desde dónde tomo mis decisiones, cuál es mi grado de conciencia y cómo puedo ir madurando interiormente para poder desarrollar mi conciencia, para poder ampliar mi conciencia. Se dice que cuanto uno es más consciente, es más sabio y cuanto más sabio podemos ser más felices. Entonces, este es un punto también súper interesante. Dentro de ello también está cómo elevar la conciencia y los diferentes niveles de conciencia. Otro punto es cómo afrontar los problemas del mundo actual. Nosotros sabemos y en este momento estamos viviendo de manera más tangible los problemas de nuestro mundo. Pero ¿dónde se originan los problemas de nuestro mundo? Si no en nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo podríamos aportar a que el mundo pueda mejorar? ¿Cómo podríamos generar un cambio a nuestro alrededor? La idea de la filosofía no es solamente que nos quedemos en el autoconocimiento o en la autocontemplación, sino que este perfeccionamiento personal me sirva para poder contribuir en algo al entorno en el que vivo. Por ejemplo, mi familia, por ejemplo, mi comunidad, mi vecindario, mi país, y de esa manera, poco a poco, vamos a ir contribuyendo al mundo. Otro punto que es importante también y que lo tocamos en nuestro curso es sabiduría para desarrollar nuestra individualidad. Esto es tan importante porque es aquí donde radica también nuestra libertad interior. Muchas veces escuchamos las noticias, escuchamos las opiniones de las personas que nos rodean y cuando uno piensa diferente, se siente un poco incómodo a veces porque existe la idea de que todos tenemos que ser iguales en nuestra forma de pensamiento. Y eso no es así. Podemos ir descubriendo, si aprendemos a escucharnos, nuestra propia individualidad. Esa individualidad también pasa por una suerte de coherencia dentro de nosotros y un autogobierno, un autodominio. Sí. También en nosotros hay una suerte de jerarquías que hay que ir considerando para poder pensar y decidir a quién le voy a dar el poder de mi vida. Otro punto que es fundamental y muy interesante es el mito de la caverna. Este es un mito que nos propone Platón y nos plantea cómo el ser humano a veces está viviendo en una cárcel de ideas, que nuestras ideas, nuestros esquemas, nuestras formas de ver la vida realmente no son tan propias, ¿no? Vienen mucho en relación al tema anterior, sino que han sido estructuradas con anterioridad para que nosotros podamos simplemente acoplarnos a esa forma de ver la vida y actuar de acuerdo a las necesidades de aquellos que manejan la caverna. Esta, esta historia, este mito, nos recuerda mucho a esa película que seguramente la han visto, que es Matrix, o la que en algún momento también tocó el tema como Truman Show.
Nosotros pensamos, pero a veces solamente repetimos ideas. Creemos en todo lo que nos han contado, pero ¿cuánto de eso realmente es verdad? Si todo eso fuera verdad, realmente habría muchísimos seres humanos más felices, pero estas fórmulas de éxito a veces no funcionan tanto y eso nos lo ha demostrado la historia. Otro punto importante de este primer módulo es la educación filosófica y la libertad interior. Bueno, es justamente de lo que hemos ido hablando a lo largo de estos puntos. La educación es fundamental y desde el enfoque filosófico, platónico, se dice que el ser humano ya está lleno de sabiduría. El ser humano ya es perfecto interiormente, un poco en relación también al aprender a conocernos. El conocimiento está en nosotros, por eso Sócrates decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y entonces esa educación implica poder sacar de nosotros ese conocimiento que ya tenemos y así poder ser personas más auténticas y descubrir que podemos ser libres. ¿Sí? Muy bien, entonces este es nuestro primer módulo, conócete a ti mismo. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, pueden ir colocando alguna pregunta y como que la vamos comentando. Bueno, Ali nos dice, ¿cómo puedo hacer voluntariado? Bueno, Ali, justo que debe cambiar, deben cambiar los presidentes, no sé, debe haber un nuevo sistema económico. Y entonces siempre el vecino es el que tiene que cambiar y no nosotros. Y entonces el voluntariado, que es algo que también promueve Nueva Acrópolis, es una forma muy práctica de generar pequeños cambios. En Nueva Acrópolis hay áreas de voluntariado. Tenemos un voluntariado por ahora virtual, ¿no? Con los ancianos y también con niños que a quienes les damos un refuerzo escolar. Bueno, Ali, acá si nos dejas tus datos, podemos enviarte la información de voluntariado en Nueva Acrópolis. Pero de hecho, Nueva Acrópolis se ha hecho con muchísimos voluntarios. Nosotros también formamos parte de un equipo de voluntarios y creemos que es un regalo poder servir a los demás, ¿no? Aquí los chicos que están también en el equipo de propaganda, de difusión, los que organizan estas actividades, también son voluntarios y de verdad que agradecemos muchísimo el esfuerzo que hacen día a día. Muy bien. Otra pregunta. Esta pregunta es así como más a nivel de psicología tal vez. ¿Qué es el niño interior? ¿No? Podríamos decir que el niño interior vive en nuestra parte psíquica, es parte de nuestra constitución septenaria, en la parte más pura, digamos, yo la pondría dentro de nuestras emociones, las emociones más genuinas, más transparentes, eh, que, que se mantienen siempre vivas y que podemos ir alimentando cotidianamente. El niño interior es esa actitud que podemos cultivar de querer aprender siempre, de querer sorprendernos con la vida, de querer soñar, de querer sonreír, de querer eh, ser mejores y no quedarnos atrapados en un momento de la existencia. Hay un poema precioso de Amado Nervo que dice, hay tanto amor en mi alma que no queda ni un lugar más estrecho para el odio, ¿no? Y hay una parte donde dice, yo por si acaso sí sufro, ¿no? Todo lo sufro, todo lo siento. Cuando algo pasa y no me gustó o me va mal, yo sí sufro. Pero como el niño a quien hacen llorar, en cuanto le dan un juguete, él se distrae y las ávidas manos tienden hacia él sin recordar la pena. Y esa es una actitud del niño, el saber limpiarse, purificarse, renovarse inmediatamente. Veamos esas actitudes más puras y limpias de los niños y también podremos encontrarlas en nosotros mismos. ¿Dónde vive? Vive en lo mejor de nuestra mente y en lo mejor de nuestras emociones. ¿Sí? Muy bien, muy linda pregunta, Ali. Listo, chicos, vamos a la siguiente
parte, el módulo número 2. Despierta tu guerrero interior. Definitivamente, dentro de nosotros hay grandes fuerzas que no necesariamente las conocemos. Y una de ellas es esta que caracteriza al guerrero, ¿no? Que es el valor. Y hay muchas más, como la energía, la entrega, el coraje. Y la vida tiene leyes tan fuertes que nos exige que despertemos ese coraje interior, que nos exige que seamos valientes, que seamos responsables, que aprendamos a amar la vida y aprendamos a luchar. Pero la lucha no es con el otro, es una lucha con nosotros mismos. Y cuando hablemos de este tema, vamos a hablar, por ejemplo, del sentido de la vida y la guerra interior, porque esta vida, de alguna manera, es un espacio también de aprendizaje. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a desarrollar nuestras potencialidades. Pero para desarrollar nuestras potencialidades y descubrir la sabiduría que todos tenemos, voy a tener que confrontarme conmigo mismo. Y esa ya es una guerra interior, es una pequeña guerra interior. Yo sé que hay muchos defectos que podemos tener y que a veces no nos gusta verlas, ¿no? O sea, hay defectos como la envidia, por ejemplo, que es un defecto tan feo y de repente mirar y decir, "Ah, tengo envidia", es un poco impactante. O tengo orgullo, o el resentimiento, o hasta cosas muy, muy feas, ¿no? Como el odio, que yo creo que es algo, ya son palabras mayores, pero son cosas que en algún momento vamos a tener que ver. Si yo no veo qué es lo que me está faltando, si no veo cuál es el defecto que no me deja avanzar, entonces no voy a poder superarlo, no voy a poder ir al siguiente nivel. Y para eso requiero una confrontación conmigo mismo. Va a ser duro, es duro. Y después de aceptarlo y después de asimilarlo, ver la forma de cambiarlo, ver la forma de acudir a la virtud que me permita compensar ese defecto, que me permita dejarle menos espacio a ese defecto, porque donde hay generosidad hay muy poquito egoísmo o el egoísmo ya no tiene espacio, ¿sí? Donde hay valor, el miedo sabe estar en su sitio y eso es parte de una lucha. Imagínense que estoy a punto de enfrentar una situación que no quiero enfrentar hace muchísimo tiempo, un examen, se me ocurre, o una exposición, cosas de ese tipo. Hace poco una de mis alumnas me contaba que se había quedado paralizada en una etapa de su vida porque había sufrido estos problemas de bullying que existen a veces en los colegios, ¿no? Y cada vez que quería exponer, venían tantas ideas y tantos recuerdos que no podía decir una palabra, se sentía súper mal. Y comenzamos a hacer algunas prácticas dentro también de nuestros cursos de Nueva Acrópolis para que ella pueda soltarse, ¿no? Y siempre era una lucha para poder decir algo. Al principio decía una frase, luego algunos párrafos y poco a poco fue trabajando sobre estos defectos que tenía y de lucha en lucha, de batalla en batalla, ha podido dominar estas carencias que la acompañaban durante mucho tiempo. Y así como ella, todos tenemos un reto que enfrentar, todos tenemos un defecto que superar y podemos hacerlo, pero sin lucha no se llega a ninguna parte. O sea, falta acción, falta voluntad, falta constancia. De esa manera vamos viviendo una suerte de guerra interior y vamos conquistando, porque las guerras también nos tienen que llevar a alcanzar algunas victorias. ¿Listo? Y entonces, esto con respecto al sentido de la vida, vamos a apoyarnos de un libro precioso que es el Bhagavad Gita, que es parte de un libro más grande que es el Mahabharata, que es un libro que nos ha regalado la sabiduría hindú. Y entonces, además,
partiendo de esta sabiduría, vamos a ir a conocer las leyes universales de la naturaleza. Cuando hablamos de las leyes universales de la naturaleza, hablamos de los secretos de la vida, porque las leyes existen y te afectan aunque creas que no. ¿Sí? Por ejemplo, imaginémonos que hay un despistado que se dio cuenta que, bueno, se levantó la cuarentena, ya no hay cuarentena, el presidente dijo que podemos salir, pero con cuidado, y por ahí no se dio cuenta que igual el toque de queda se mantenía a las 10 de la noche. Y entonces él no se dio cuenta, salió, se paseó, está 11 de la noche y lo agarró a la policía. Y él puede decir, yo no sabía, la verdad, ya dijeron que se levantó la cuarentena, pero igual va a cumplir pues una pena por haber ido contra la ley. De la misma manera, nosotros puede que no conozcamos las leyes de la vida, pero las leyes de la vida igual actúan sobre nosotros. Entonces, ¿no estaría mejor poder conocer las leyes de la vida? ¿Hacia dónde va la vida? Eh, ¿Cómo es eso de que mis acciones tienen consecuencias? ¿En qué nivel? ¿Cuál es el objetivo de esto que se llama karma? ¿Sí? La ley de causa y efecto. Esa ley también que es tan importante conocerla como la ley de la ciclicidad. A veces uno piensa que todo va a ir súper bien por siempre, pero cuando viene un momento de bajada, sufrimos muchísimo porque no comprendemos la vida. Pero la vida es así, hay momentos buenos, hay momentos malos. Como decía Walt Whitman, ¿no? La vida es desierto y oasis. Y cuando no lo podemos comprender, realmente nos viene una cuota muy grande de sufrimiento. Las leyes universales entonces son eh, tesoros para el que está buscando aprender y conocer, para el filósofo que quiere comprender lo que está viviendo en ese momento. Otro punto que es muy importante son las enseñanzas budistas para la superación del dolor, porque realmente, ¿quién no ha sufrido? Todos en algún momento hemos tenido dolor en todos los niveles, físicos, emocionales, mentales, espirituales. El dolor existe desde que nosotros nacemos. Este mundo tiene inevitablemente su cuota de sufrimiento. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Será que hemos venido a sufrir? ¿O hay alguna forma de liberarnos del dolor, de ir superando el dolor, de ir aprendiendo del dolor? El Buda nos va a dar muchísimas enseñanzas para poder hacerlo. Y dentro de esas enseñanzas es muy importante una lista de 8 consejos que nos da, que se titula El noble óctuple sendero. Son 8 consejos para la vida que nos da la sabiduría budista, que con solo esos 8 consejos podríamos solucionar muchos problemas de nuestra vida. Por ejemplo, el Buda nos dice que tenemos que tener buenas intenciones, correctas intenciones. Muchas veces nosotros vemos el resultado de una acción, pero no conocemos la intención. O hacemos algo con intenciones que no son tan coherentes con lo que estoy haciendo. Pero si nuestras intenciones fueran más limpias, más auténticas, más transparentes, nos sentiríamos mucho más felices con nosotros mismos y podríamos comunicarnos de una manera más efectiva con las demás personas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el Buda nos va dando 8 consejos. No los voy a desarrollar acá, simplemente les quería comentar uno de esos consejos que nos da el Buda. Luego, también en nuestro curso vamos a hablar sobre el camino del héroe, porque todos de alguna manera vamos buscando también ir superándonos a nosotros mismos. Y la mitología en las distintas tradiciones nos va a decir que existe un camino para el héroe. ¿Qué es un héroe? Alguien que está entre dos mundos,
el mundo humano y también un mundo divino. Es el hijo de un ser humano y de un Dios. ¿No seremos también nosotros esos héroes? Y cada héroe, cuando vamos leyendo las historias de los héroes, va a pasar diferentes retos, diferentes pruebas. Nosotros recordamos, por ejemplo, a Ulises en la Odisea y vamos viendo cómo él vence sus tentaciones, se amarra a su mástil para poder superar las distracciones que le van a dar las sirenas, porque nunca se olvida del lugar al que quiere llegar, nunca se olvida de su finalidad, nunca se olvida de su destino que es Ítaca. ¿No seremos también nosotros como esos héroes? ¿Y cuáles son las pruebas que nosotros tenemos que vencer? Y más aún, ¿cómo podríamos vencer esas pruebas? ¿Sí? Entonces hay muchas preguntas que nos quedan para este punto en nuestro programa de filosofía. También es importante conocer qué es la justicia. Hay muchos conceptos de justicia. Platón nos da una propuesta que es muy válida y que todavía se mantiene hasta ahora sobre la justicia y nos puede ayudar a poder poner justicia en nuestra vida y también en las cosas que estamos haciendo, en nuestras circunstancias, porque este concepto es fundamental para vivir. Otro punto es cómo dejar huella en la historia. De hecho, que muchos de nosotros queremos dejar huellas en la historia, queremos hacer de nuestra vida algo especial, algo extraordinario, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y lo podemos hacer de manera individual o de manera colectiva. Podemos no solamente hacer historia como Janet, como Álvaro, como Daniel, que está por ahí, o como Ali, que nos preguntaba hace un momento. O también podría ser a nivel colectivo, como toda la humanidad, o como un país, como una pequeña sociedad. Realmente podemos comprender por ello la historia y dejar nuestras huellitas a través del paso de nuestra vida. También vamos a hablar del poder del mito en nuestras vidas. Hay mitos que son súper positivos, como el mito de la caverna que nos despierta, que nos hace ver que la vida es más que comer, dormir y fiesta, ¿no? Que la vida tiene otros planos que también necesitan ser atendidos. ¿Okay? Pero también hay mitos que nos duermen, ¿no? Hay mitos que nos distraen de lo que realmente es fundamental en la vida y a veces nos la pasamos corriendo, ¿no? Tratando de encontrar o cumplir esos mitos o esos esquemas de vida durante muchísimos años y llegamos a un punto en el que sentimos que no hemos vivido. Bueno, entonces hay mucho que pensar aquí en este segundo módulo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por ahí, si Daniel nos puede comentar algo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el tercer módulo, que es sabiduría para encontrar tu destino, vamos a hablar de algo que es fundamental. Existe un libro que se llama La voz del silencio. Es una recopilación de textos sagrados del Tíbet. Em, este libro nos lo compartió Elena Blavatsky, que es una filósofa rusa, y nos habla un ser interior. Todos tenemos un espacio que es lo mejor de nosotros, que representa lo mejor de nosotros, nuestras mejores ideas, nuestros mejores sentimientos. Y ese pequeño espacio muchas veces no es alimentado. Cuando estamos enfermos, por ejemplo, el cuerpo nos avisa, ¿no? Nos duele la cabeza, nos duele el estómago, y entonces lo atendemos. Cuando queremos un poquito de emoción, nos vamos a conversar, a pasear con nuestros amigos y también atendemos a esa parte emocional, pero no siempre atendemos a ese ser interior y no lo escuchamos. No podemos descubrir cuáles son sus necesidades. Pero cuando escuchemos a nuestro ser interior, nuestra voz interior, vamos a poder descubrir todo el conocimiento que tenemos dentro de nosotros. Y eso implica nuestra vida interior. Y volvemos al tema inicial, vamos a poder
saber quiénes somos en verdad. ¿Ok? Esto también requiere un viaje hacia adentro, un viaje que implica concentración, mucha atención. Y aquí vamos a encontrar diferentes grados de concentración. ¿No? Algo que nos puede servir tanto para conocernos a nosotros mismos como para poder ser más activos o efectivos en nuestra vida cotidiana. Mucha gente dice, ah, yo quiero conocerme, quiero escucharme, quiero descubrir qué es lo que hay adentro, pero ni siquiera podemos estar atentos muchas veces en lo que estoy estudiando o lo que estoy leyendo o en lo que estoy haciendo, se nos caen las cosas porque nos falta ese ejercicio de desarrollar una atención más voluntaria. Si tuviéramos un poquito más de atención, un poquito de energía para desarrollar la atención voluntaria, por ejemplo, podríamos ser más respetuosos con las personas que nos rodean, porque estaríamos concentrados en lo que estoy diciendo, podríamos tener una escucha más activa, podríamos prolongar nuestra vida, porque si yo estoy atento frente a lo que estoy viviendo o a lo que estoy diciendo, a lo que estoy haciendo, entonces vivo con más intensidad cada momento. ¿Sí? Eh, por ello es muy importante la atención, la concentración en nuestra vida y ese trabajo que tenemos que hacer con nuestra mente. ¿Ok? Muy bien. Otro punto que vamos a desarrollar en nuestro curso es el concepto oriental de Maya, el mundo como ilusión. ¿Es este mundo real o será una ilusión? Desde las concepciones orientales, esto que es tan pasajero es más bien una ilusión. Es como cuando éramos niños. De repente estábamos jugando o construimos un pequeño castillito y se nos derrumbó y eso para nosotros era real. Y sufrimos por eso, porque se derrumbó un castillo que estábamos armando. Más adelante, cuando éramos adolescentes, nos enamoramos y nuestra vida era ese momento y eso se acabó. Y sufrimos también. Cuando teníamos que vencer un reto o estudiar para un examen, sufríamos mientras aprendíamos las operaciones básicas de matemáticas, por ejemplo. Y eso pasó. Y entonces vamos madurando, vamos creciendo y nos damos cuenta que eso no era tan importante como yo pensaba en ese momento. Era una ilusión. ¿Cuántas ilusiones de ese tipo viviremos? ¿No será que estos problemas que nos inventamos, que tenemos, estas molestias, estos fastidios que a veces nos absorben la vida, también pueden ser una ilusión? ¿No será que este mundo podría ser una ilusión y nosotros sufriendo por cosas que son pasajeras? Bueno, hay muchísimo que reflexionar sobre este concepto. Dentro de esto también nos vamos a encontrar con que los orientales nos marcan, ¿no? Tres vestíbulos para acercarnos a la sabiduría. Vamos pasando desde un espacio donde no sabemos nada hasta comenzar a conocer un poco, ¿no? Empezamos con los primeros conceptos y luego vamos llegando a conocer un poco más y alcanzar la sabiduría. Es un proceso, alcanzar la sabiduría es algo muy grande. Sabiduría son palabras mayores realmente. Yo, eh, que llevo muchísimos años en este camino de querer aprender y conocer, le tengo muchísimo respeto a la palabra sabiduría. Y creo que todos pasamos de alguna manera desde la ignorancia al querer ir aprendiendo, al querer ir descubriendo poco a poco. Y hay algo que tenemos que considerar que es muy importante, que es que porque sepa algunas cosas, no necesariamente ya he llegado a la sabiduría. Estamos en proceso, estamos en camino. Y el tener muchas ideas, el tener mucho conocimiento, no necesariamente nos hace sabios. ¿Qué es entonces la sabiduría? ¿Y cómo podemos alcanzarla? Dejamos esa pregunta para nuestro curso de filosofía. Otro punto que también vamos a desarrollar es el tiempo y la memoria, porque eso también nos lleva a
mirarnos a nosotros mismos a través de la historia, de nuestra historia, y a mirar a la humanidad a través de la historia. Nosotros ahorita estamos viviendo una pandemia, pero no es la única que ha pasado en la humanidad. Y entonces entramos en pánico. Pero si miramos un poco al pasado, vamos a ver que el ser humano ya ha atravesado estos momentos y lo ha superado. Entonces, aprendamos de la historia y aprendamos también de nuestra propia historia, ¿sí? De repente hay muchos errores que sigo cometiendo y que uno dice, pero esta ya es la quinta vez que tropiezo con la misma piedra, ¿no? ¿Por qué me está pasando eso? No estoy reflexionando sobre los procesos que he vivido, evidentemente. Entonces la idea es poder replantear esta situación, recurrir a la filosofía, recurrir a estas enseñanzas que son tan importantes y poder tomar una decisión para ya no más ser víctima de mis acciones, víctima de mi pasado y empezar a ser más bien el protagonista. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver también con qué hacer en tiempos de dificultad, ¿no? O sea, esta reflexión nos va a llevar a tomar mejores decisiones. ¿Ok? ¿Y qué es la dificultad sino una oportunidad para poder seguir avanzando? Va a depender del enfoque con que uno mira las cosas. Otro punto ¿es posible hallar nuestro destino? ¿No? Esa pregunta es algo que nos hacemos siempre y también tiene respuesta y lo vamos a desarrollar en nuestro curso. Finalmente, hablaremos del poder de los ideales en nuestra vida, de esas ideas de las que nos hablaba también Platón. Él hablaba de la belleza, la justicia, la bondad, la verdad, ¿no? Esas ideas perfectas que nos inspiran. Es importante para un ser humano tener ideales, tener modelos, tener arquetipos, sí, porque nos inspiran, nos enseñan cómo podríamos ser en nuestra mejor versión y nos marcan ya como un camino para poder ir aprendiendo. Más en esta época en la que no tenemos modelos, más bien hay muchos antimodelos, pero podemos ir buscando también en nosotros mismos, en la esencia del ser humano y en la historia, cómo los ideales han movido a las personas y cómo un ser humano que tiene un gran ideal puede lograr cosas maravillosas, ¿no? Podemos ver cómo el ideal de patria ha creado a los héroes y nosotros nos inspiramos en los héroes. Y así está el ideal de hacer un mundo mejor, de ser un ser humano mejor. Y esas ideas son tan potentes que pueden llenar toda una vida. ¿Ok? Muy bien. Y entonces este es el contenido de nuestro curso de filosofía para la vida. La idea es que podamos ir encontrando respuestas, que podamos eh, encontrar herramientas que nos hagan mejores personas, que las podamos aplicar en nuestra vida, que podamos encontrarnos cada día más sabios, con más capacidades para poder enfrentar nuestras situaciones cotidianas, nuestros problemas, de poder conocernos a nosotros mismos, de poder ser más auténticos, más libres, más fuertes, más grandes. Esa es la idea de este programa que hemos desarrollado para ustedes, basado en una reflexión profunda que ya la hicieron los grandes filósofos, pero que también son una invitación para que nosotros podamos hacerlas. ¿Sí? Muy bien. Eh, este curso, ¿no?, tiene diferentes horarios y los invito a que puedan revisar nuestros horarios. Tenemos los lunes y miércoles, por ejemplo, los martes y jueves. Hay un horario de solo los martes y también otro horario de miércoles y viernes. Tiene un costo y una promoción especial para los estudiantes hasta los 25 años. Así que aquí les dejo la información para que puedan revisarlo. No sé si tenemos alguna indicación, ¿ok?, para que puedan integrarse en nuestro curso de filosofía para la vida. En la descripción de este video van a encontrar todos los enlaces para que puedan contactarse con el equipo de Nueva Acrópolis, para que puedan pedir información, inscribirse, ¿sí? Pueden también encontrar el contenido del curso, que lo hemos visto ahora,
en esos 3 módulos. Y la idea es que podamos encontrarnos en este curso. Muchas gracias a la gente de Chile, de Nueva Acrópolis Chile, porque están conectados justamente ahora y nos envían muchos saludos. Un saludo también muy grande para ustedes, chicos, y a seguir difundiendo y transmitiendo la filosofía como una forma de vida. Esta forma de reflexión, de poder conectarnos con nosotros mismos y con las demás personas, que tanto se necesita en este momento, sobre todo por el que estamos pasando. Muy bien, les envío un gran abrazo a todos y espero que podamos vernos muy pronto en Nueva Acrópolis. Hasta pronto.